Si ya no sabes cómo preparar la carne, esta receta es para ti, un almuerzo o cena fácil y muy deliciosa. Para comenzar la receta de hoy necesitaremos 4 tallos de cebollino, estas las cortaremos por la mitad y cortaremos la parte blanca en trozos medianos, así de esta manera como lo estoy haciendo. Te invito a preparar esta deliciosa receta y vuelvas a contarme de qué te pareció. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Haremos el mismo procedimiento con la parte verde de la cebolla. La cortaremos en trozos medianos y reservaremos. También para esta receta necesitaremos 4 dientes de ajo, estas las picaremos finamente, así de esta manera como lo hago. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Ahora, cortaremos una cebolla en trozos medianos, así de esta manera como lo hago. Chicos, esta receta queda tan deliciosa que estoy muy segura que no te arrepentirás de prepararla. Ya lista la reservaremos por un momento. Por otro lado, necesitaremos 450 gramos de carne de res, esta la cortaremos en trozos medianos, así de esta manera como lo hago. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta, te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Marinaremos la carne agregando 2 cucharadas de salsa de soya, 1 cucharada de salsa de ostras, un poco de azúcar, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 cucharada de maicena, e incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Y ya en este punto, pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego medio agregaremos un chorrito de aceite de sésamo. Agregaremos las 2 cebollas que teníamos reservada y las sofreiremos por un par de segundos. Te invito a preparar esta deliciosa receta y vuelvas a contarme de qué te pareció. Y ya en este punto, la reservaremos por un momento. En la misma sartén agregaremos un chorrito de aceite de sésamo. Cuando el aceite esté caliente, agregaremos la carne que teníamos reservada y las doraremos muy bien. En este punto agregaremos el ajo y la incorporaremos muy bien a la carne. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Ahora, agregaremos 1 cucharada de vinagre blanco y la incorporaremos muy bien a la carne. Y ya en este punto agregaremos 1 cucharada de salsa de soya, 1 cucharada de salsa de ostras y la incorporaremos muy bien a la carne. A continuación, agregaremos un poco de agua y la mezclaremos muy bien. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. Ahora, agregaremos la parte verde del cebollino, las cebollas sofritas que teníamos reservada y las mezclaremos muy bien. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista, miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.